You're ready. It was everyone else who's chatting. Good. I want to welcome everybody to our second presentation for the weekend. Me gustaría darle la bienvenida a todos para esta segunda presentación de este campal. Let's open with a word of prayer. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Lord, we want to thank you Dios, queremos for your agradecerte continued watch care over your people, por el cuidado constante que Thank you haces sobre tu for pueblo. the wonderful day that we have had together. Gracias también por el día maravilloso que Turn our tuvimos, hearts and mind to a study of your word, por llevar y dirigir nuestra mente al estudio de tu palabra, your story, tu historia, the prophetic events unfolding all around us. los eventos proféticos que se están desarrollando en nuestro derredor. We ask that our hearts and our minds might be bent towards this endeavor. Pedimos para que nuestra mente y corazones puedan estar So not dirigidos a only will esta we use our empresa human effort, y que no solamente nos basemos en el but esfuerzo we also humano, invite the Holy Spirit sino que también invitemos al Espíritu Santo to aid and help us a hacer to nuestra bring to ayuda remembrance para the mantener things that ese we may have recuerdo forgotten. de aquellas cosas que capaz In Jesus' name. olvidamos. En el nombre de Jesús, amén. So yesterday Entonces, ayer we spoke about, I'm just going to call it the Sunday law message. nosotros hablamos lo voy a decir de la siguiente forma, el mensaje de But la ley it's dominical, revisiting pero old studies. fue una revisitación de estudios anteriores, previos. And those old studies Y aquellos estudios previos were all built upon an understanding or an explanation of Daniel and Revelation. todos se escribieron basados en una explicación o una comprensión de Daniel y Apocalipsis. And we focused our attention on various chapters. Y enfocamos nuestra atención en varios capítulos. In the book of Daniel, we looked at chapter 2. En el libro de Daniel vimos el capítulo 2. And in Revelation, we looked at chapters 12, 13, and 17. Y en Apocalipsis nos fuimos a los capítulos 12, 13 y 17. And why were we doing that? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos haciendo eso? How are we going to do the microphone? Who's doing that? ¿Será que me pueden pasar un micrófono? Why did we do that exercise? ¿Por qué hicimos ese ejercicio? ¿Por qué fue? I think because we wanted to point to the things that we need to resolve about the Sunday Creo, law message. creo que porque queríamos apuntar hacia aquellas cosas que hay que resolver sobre el mensaje de la ley dominical. So we have recognized and acknowledged Así que hemos that entendido, hemos despite the reconocido y truthfulness of entendido past studies, que a pesar de la veracidad de estudios pasados, many of which go back almost a decade, muchos de los cuales van más allá, más o those menos studies una were década, limited. aquellos estudios eran limitados. And there were various reasons for that limitation. Y hay varias razones que explican esa limitación. And so as we see those studies actually being fulfilled today, Y a medida que vemos que esos estudios se están cumpliendo or hoy we en believe día, they're being fulfilled, o creemos que se están cumpliendo, then as we revisit those studies, we have to see if they're still fit for purpose. a medida de que estamos viendo aquellos estudios, vemos de que And as we've cuadran. begun to do that, Y a medida que comenzamos a two hacer things eso, become clear. 2 cosas se clarifican. 1. Se clarifican. 1.
So as we review A medida que revisamos, past repasamos studies, estudios pasados, two things dos cosas become clear. se clarifican. Anybody want to venture what those two things are? ¿Alguien quisiera We've spoken about mencionar, them on screen and off screen. alguien quisiera mencionar aquellas dos cosas? We've already mentioned one just a minute ago. Ya hemos hablado de aquellas cosas tanto en cámara como fuera de cámara y acabamos de mencionar una apenas hace un minuto. So when those studies were done originally, Así que cuando esos estudios se hicieron they were originalmente, talking about a future event, hablaban de eventos futuros and we never had clarity on what that future event actually looked like. y nunca tuvimos una claridad, certeza de cómo se vería aquel It's futuro. got nothing to do with the issue of Sunday v. equality. Y eso no tenía nada que ver con el tema del domingo o la igualdad, It's much more foundational than that. sino que era mucho más básico, más Even if the fundacional que message eso. had remained about the Sunday law, we would have In- still been confronted with the same issue. Incluso si el mensaje se hubiese mantenido en la misma línea de la ley dominical, aún así se hubiese tenido que haber confrontado con ese mismo tema. No one's ventured to say anything. Así que nadie se atreve a decir I'm going to nada. call it limited visibility. Así que yo simplemente lo voy a mencionar como una visibilidad limitada. Is that okay? ¿Está bien para Anybody ustedes? think of a better term or phrase? ¿A alguien se le ocurre una mejor frase o término? A decade ago, we had limited visibility of what reality would look like. Hace una década teníamos una visibilidad limitada de cómo se vería la realidad, Even if the test remained the same. incluso si la prueba hubiese So se when I hubiese say a mantenido decade siendo la ago, misma. in 2014, 15, 16, and 17. Cuando me refiero a hace una década, estoy pensando en 2015, 2014, 16, 17. So I'll go from 14 to 16. I'm not going to go back to 12. Así que, bueno, lo vamos a mantener entre el 14 y el 16, no voy a irme hasta el 12, hasta el This is 17 mejor. pre-midnight cry message. Y esto sería antes del mensaje de clamor de medianoche. Second thing, ¿Cuál es la segunda cosa? ¿Cuál sería? Mina? Less Camina. complexity. Menos complejidad. It's much more complicated. Lo voy a colocar como es mucho más What we complicado. thought was simple actually becomes more complicated. Lo que pensábamos que era sencillo realmente resultó ser más We had a complicado. very immature or childlike understanding of end time events. Teníamos una visión o una comprensión inmadura o como la de un Now, as niño we de review the eventos same futuros. verses, Y ahora, a medida que revisamos aquellos we mismos see that we need versículos, to refine what we were teaching back then. entendemos de que tendríamos que redefinir aquellas enseñanzas de ese entonces. That's a part summary of what we looked at yesterday, Así que ese es un resumen de lo que hablamos ayer and I guess a reasonable summary of a number of studies that are going on currently. y creo que también es un resumen bastante razonable de varios estudios que se han Not efectuado just from me, but recientemente, from a number of teachers, no solo de mí, sino de un conjunto de profesores particularly the 5 teachers who are y, teaching the pro- Sunday law, the message about the Sunday law. y profesoras, particularmente 5 profesores y They're doing this profesoras very thing, que han estado enseñando el mensaje de la ley dominical. that because we had limited visibility, Están haciendo esta misma cosa, están dándose cuenta de we que need teníamos to una reevaluate those past studies. visibilidad limitada y por lo tanto una necesidad de reevaluar The aquellos story's estudios much more pasados complicated than we originally thought. y que aquellas
historias y estudios eran mucho más complicados de lo que Any pensábamos questions? originalmente. ¿Alguna pregunta? So that's part of what we were trying to do yesterday, Así que eso fue parte de lo que intentamos hacer ayer, if it wasn't clear to you. si no era suficientemente claro para So ustedes. we didn't discuss it in that very simplistic fashion. Así que no lo hablamos de esa forma tan simplista, It was a bit more mechanistic, un poco más bueno, automática, following some kind of methodology. o siguiendo algún tipo de metodología, So más mecánica era. what we spoke about De lo que hablamos was that in the book of Revelation, es que en el libro de Apocalipsis we discover what appears to be 7 kingdoms. descubrimos lo que parecía ser 7 reinos, But in Daniel, you're limited to 4. pero en Daniel te limitan a 4. And it wasn't an in-depth study. No, y no fue un estudio a profundidad. I'm one of, I'll say several people, hopefully most of us, Soy una de aquellas personas, espero que la mayoría, who believe that those older studies are fundamentally correct. que cree que los estudios anteriores estaban fundamentalmente upon that, correctos. Así que en base a ello, Expression that we use in English is, I'm not going to reinvent the wheel. una expresión que utilizamos en inglés es no voy a reinventar la rueda. So there are certain foundational premises that I'm going to use to approach this conversation, this study, this analysis. Así que hay ciertas premisas fundacionales que yo voy a abordar en esta conversación, en And este the estudio, primary para one este is what? análisis. ¿Y cuál sería la primera de todas? We discussed this yesterday. La discutíamos el día de ayer. I'm going to call it the foundational. Le llamaré, I'm going to call it an assumption. le llamaré una asunción fundacional. And I put that in sort of quotation marks to show that it's not really an assumption. Lo It's a bit more than that. lo pondré entre comillas porque realmente no es una asunción, es mucho más que eso. And what is that? ¿Y qué sería? If you want to do this study, what is the assumption that you have to make? ¿Cuál sería esa asunción que tuvieras que hacer Besides Tamina. en el Blessing. sentido de este estudio? Aparte de también a quien quiere participar. Daniel and John Blessing, are talking about the same thing. que Daniel y John y Juan estarían hablando de la misma cosa. Bien, So we'll use their names. vamos a utilizar sus nombres. Daniel and John, Daniel y Juan, you said saying the same thing? So dijiste, ¿dijeron la misma cosa? Sí, ok. talking about the same thing. Hablaban de la misma cosa. If that's not true, Si eso no fuese verdad, what this movement stands upon just collapses. simplemente sobre aquello sobre lo cual el movimiento se All para, predicated upon colapsaría, this foundational, I've called it assumption. ya que todo se predicó en base a esta, le voy a I'm llamar gonna call it a asunción belief. fundacional. That's the same thing. Pudiéramos decir que también es una creencia, que sería la misma That's that cosa. Daniel and John are talking about the same thing. Y en ese sentido, por eso Daniel y Juan están So, hablando de la misma I'll cosa. express it another way. Maybe someone else wants to say it a different way. Suposición, gracias. Lo voy a expresar de una forma diferente. Tal Telling the vez same alguien story. lo diga de alguna otra forma, hablando de la misma historia, So, contando la misma historia. if we Su posición acknowledge fundamental, that, ¿ok? Perdón. Así que then si entendemos eso, because it's not an identical story, porque no es una historia that idéntica, would be redundant. porque sería redundante, What do we say to refine that? ¿qué tendrían que It's the decir same para story, redefinirlo? ¿Es la misma historia? repeat and enlarge. ¿Repetición, ampliación? Anyone else? ¿Alguien más?
different perspectives. It's from, I wanted to get that point. It's from a different perspective. It's the same story from a different perspective. Diferentes perspectivas. Yo quisiera basarme en ese punto. Está desde el punto de vista, And you'll desde probably diferentes remember, perspectivas. years ago now, Es una historia, es la misma historia I bajo showed this sort perspectivas of 3D diferentes. graphic Recordarán de varios años that atrás, said if you look at that object from different perspectives, les mencioné que teníamos este gráfico en 3D y les dije they que look si very teníamos un different. objeto, si lo I veías think de someone perspectivas used that diferentes, logo for something. I can't remember who did it or what they used it for. se tornaría en algo que se vería completamente distinto. Y creo que Does utilicé everybody algún logo, remember what I'm talking about? no recuerdo muy bien qué fue lo que utilicé en aquel So telling the momento. same story, ¿Alguien se acuerda de lo que yo estoy hablando? ¿Sí? Ok, but from different entonces. perspectives. Se está hablando de la misma historia, pero de perspectivas diferentes, desde perspectivas And diferentes. I would rather say it that way than just say repeat and enlarge. Y me gustaría utilizar esa frase en lugar de utilizar repetición y Daniel- ampliación. We'll say 2, 7, and 8. Daniel, vamos a decir 2, That's 7 much y more 8. repeat and enlarge. Eso es una repetición y But even ampliación, that, pero incluso aquello, Elder Terry takes a lot of pain to show us, así como ya la anciana Terry, pues le ha costado the same bastante story. demostrarnos, es la she'll misma say not from historia. different perspectives, but what? Ella no te diría de diferentes perspectivas, no, sino qué cosa. She'll say they're different themes. Ella te diría son temas So like a diferentes, political theme or a religious theme. bien sea instance. un tema político o uno religioso. Por ejemplo, So I would say that's much more repeat and enlarge. yo diría que eso es mucho más repetir y ampliar. Of course, Daniel 2, John is repeat and enlarge, but I want us to see it from a different perspective. Por supuesto, Daniel 2 y Juan, ambos son repetición y ampliación, pero me gustaría verlos desde una perspectiva diferente. Okay, so if we've agreed with that, Entonces, si concordamos con esto, that's another point that I wanted to make sure that we're all in agreement with as Eso we era discussed un- this subject yesterday. ese era un otro punto que quería discutir para estar seguro de que estábamos todos de acuerdo, If we todos don't de agree with acuerdo. those concepts or those ideas, everything that we're talking about doesn't make any sense. Cosas que ya discutimos el día de ayer. Si no concuerdan, digamos, So if todo lo that's the demás que se va a case, hablar, capaz no tenga sentido. even though in Revelation 12, Así que si ese es el caso, incluso en Apocalipsis 12, John says the red dragon is whom? Juan dice que el dragón rojo, ¿quién representa? ¿Quién es? It's not a trick question. It's the verses. No es I una would expect everyone to pregunta shout out. complicada. Está Satan. en varios It says versículos, it's está en varias Satan. partes. Esperaba que todas And lo Ellen White's gritaran. going to say, Es Satanás, es Satanás. Y lo que te diría Ellen White es que let's do that then. Maybe we're going to do that. Oh, there it is. So this was Revelation 12, esto sería the Apocalipsis red 12, dragon. el dragón rojo. John Juan says it's Satan. dice que es Satanás. And Ellen White Y Ellen White, says what? que te dice quién es Pagan Rome. Roma pagana. And us, Y nosotros, the movement, el movimiento, what do we say? ¿qué diríamos? Is it Satan? ¿Es Satanás acaso? So I'm going to say no. Diría que no. And is it pagan Rome? ¿Es acaso la No. Roma pagana? No. So what do we say it is? ¿Qué diríamos entonces? ¿Quién es? It's USA. ¿Los Estados Unidos? That's definitely not the USA. Definitivamente no es los Estados Unidos.
Trumpism didn't in 2000 years ago do much damage. El trompismo en 2000 años Papers wasn't around hizo, 2000 years ago. hizo tanto daño. Mm, State power, Tampoco estaba hace 2000 años. El poder Kings. estatal, los reyes, It's got 7 heads. tenía What's 7 the first cabezas. head? ¿Quién es la primera cabeza? It's Babylon. Es Now, Babilonia. you know that in that story, Babylon isn't there. Ahora ya saben de esa historia que Babilonia no está allí, But no when we talk figura, about the Red Dragon, pero cuando hablamos del dragón rojo, we understand the chapter is talking about a specific history. entendemos de que ese capítulo está hablando de una historia específica. But we're forced to say that the Red Dragon Y estaríamos forzados a decir que el dragón rojo is, es ¿quién? someone said, ¿Alguien dijo? Papal Rome. Can't be Papal Rome. ¿Roma papal? No because puede ser la Roma papal, didn't try to kill Jesus. porque la Roma papal no trató de But matar a they've been there for Cristo. another 500 years, plus or minus. No estaban allí ni siquiera, sino más o menos a 500 años después. So we could go with King of the North. Pudiéramos decir rey del norte. Yesterday, Ayer we labeled them as the world. lo categorizamos como el mundo. Someone said Satan and someone said USA, but I put that in quotation marks because it's a bit more than that. Alguien dijo Satanás, alguien más dijo Estados Unidos. Hay que clarificarlo porque lo puse allí entre comillas. So we know that that dragon is Babylon, Media, Persia, Greece, pagan Rome, Papal Rome, something to do with the land beast, and then the dragon. Entonces sabemos de que ese dragón rojo es Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, el sexto reino, hay que clarificarlo, y So el, to be fair on blessing, y el dragón, el séptimo reino. you can say yes to Satan, Así que si quieres or ser you can say juste, yes to it being pagan Rome, no puedes decir que era Satanás y tampoco pudieras. but we're only saying that Si quieres ser juste, deberías decir de because in que ese reality we're talking about dragón rojo sería Satanás y también sería la Roma pagana. if you're only Pero- focusing on a certain narrow portion of history, Pero quisiéramos ver cómo se vería en la realidad. Estaríamos hablando de qué and that cosa. dragon was alive long Porque si before es- that history, Porque si solamente te enfocas en una porción the bastante dragon is estrecha de la alive historia way after that history. y ese dragón estaba vivo mucho antes de aquella When does historia, chapter 12 end? entonces también el dragón estaría vivo después de aquella historia. ¿Cuándo termina el capítulo 12? ¿En qué momento? We'll go with 1798. Vamos a ir a We'll go 1798. with 4 BC Vamos a retroceder hasta el 4 antes de Cristo to AD 1798. a 1798 después de Maybe Cristo. someone would want to push it a little bit further, Quizá alguien lo quisiera llevar un poquito más allá, but we would see that chapter 12 brings you into chapter 13. pero veremos de que capítulo 12 te lleva al capítulo 13, We're okay with that? si están de acuerdo Everybody con eso. okay with that? ¿Están de acuerdo con eso? And chapter 13 Y luego el 13, begins when? ¿en qué punto comienza? ¿En qué periodo? That's a trick question. Esa es una pregunta complicada allí. Gabriela? Gabriela, You said something. ¿dijiste algo? Think aloud for. I don't know. No lo sé. You Ok. can say that. You can say, I don't know. Okay. Raquel, Raquel, just give us a date. It's the date. Danos una fecha. 508 or 538. 508 o el 538. Excellent. So we'll go to the 6th century. Bien, así que iremos al siglo This VI. beast rises up out of the sea, Esta bestia surge del mar, but that's being done from the reference point of what date? pero eso se hace tomando como referencia qué fecha.
1798. Blessing already gave us that answer. 1798, ya Blessing nos había So dado esa it looks respuesta. back and it looks Vea, forward. así que ve hacia atrás y también ve hacia adelante. So we can see that for us, that red dragon Podríamos ver entonces que means we can say ese, symbolically it's Satan. ese dragón rojo, pudiéramos decir que es But we know simbólicamente it's a lot Satanás, bigger than pagan Rome. y sabemos de que es mucho más amplio que simplemente decir Roma pagana. Así que voy a hacer I'm aquí gonna say it's trampa everything. y le diré que es todo, representa todo. I was going to put everything bad, but I'll just leave it as everything. Iba a escribir todo lo malo, pero preferí dejarlo solo como todo. Could say the statue of Daniel 2. Pudiéramos decir que se refiere a la estatua de Daniel 2. Everybody sort of reasonably comfortable with that? Todas están The only point I'm trying to make cómodas con eso. El único is punto that que yo it's too intento easy to hacer say pagan Rome or es que Satan, es muy fácil decir que es Roma pagana o Satanás. and when you do that, Y cuando haces eso, inadvertently sin darte cuenta, put yourself into a ditch that it's hard to escape from. te pones a ti misma o a ti mismo en un hueco del cual es difícil We wouldn't use the escapar. word ditch, we'd probably use the word bias now. Ya no utilizaríamos esa palabra como un hueco, sino como un sesgo ahora, It's hoy en very día. hard to relook at things once they've already been set in place or verbalized. Y es bien difícil volverte a posicionar después de haberte colocado en algún lugar o haberlo Because the way our brains verbalizado. work, they always work from a reference point. They never Por- work as a blank sheet of paper. Porque de la forma en cómo funciona nuestro cerebro es de que funciona bajo un punto de referencia, no es una hoja en blanco. Very few people Y muy in pocas the movement, outside personas the movement, are only worried about in the movement, en el movimiento y fuera del movimiento, pero realmente me have quiero been able to enfocar dentro del successfully movimiento. navigate their way through that treacherous path of biases. Han sido capaces de navegar exitosamente a través de esos We'll say sesgos. biasm, but I don't think that's a word. Voy a decir, Are we okay bueno, with that thought? ¿estamos de acuerdo con ese pensamiento? Because yesterday we said that red dragon is a lot bigger than pagan Rome. Porque ayer dijimos de que ser dragón rojo era mucho más allá que una Roma pagana. ¿Estamos bien con todo eso? So we then said, as a close approximation, the four kingdoms of Daniel Luego dijimos como una aproximación bien cercana de que aquellos the reinos de same Daniel, as the seven kingdoms of Revelation. esos 4 reinos de Daniel eran los mismos reinos de So Apocalipsis. you would say the statue Así que dirías que la is the estatua same as the dragon. sería la misma cosa que el dragón. Are we okay with that now? ¿Estaríamos de acuerdo Can con see the eso? connection. ¿Pudiéramos ver la Okay, conexión? so we did all of that. Hicimos todo aquello Then we drew that graphic y luego, a través de ese gráfico that has the time of the end in two different places, que tiene el tiempo del fin en 2 lugares distintos, and we speak about the fifth to the sixth kingdom and then the sixth to the seventh. y vimos de que te lleva del quinto al sexto y el sexto al Now- séptimo. That's again a very simplistic story. Ahora, nuevamente, esa es una historia bastante sencilla. So we didn't discuss this bit yesterday, but maybe we'll discuss it now. Ahora, no hablamos de lo siguiente ayer, pero tal vez lo abordaremos ahora. So we teach Adventism teaches El adventismo enseña that maybe some of Adventism teaches it, maybe they don't all. tal vez algunos, quizás no todos, le enseñan Fifth to the así, sixth kingdom. pero es del quinto al sexto Fifth is who? reino. ¿Quién sería el quinto reino? Papacy, you said? El papado, Papacy. dijiste. I'll let you say papacy, but it's a stretchy term. Voy a dejar que contestes papado, pero eso es un término bastante Yeah, that's what I'm saying. It's a stretchy term of what that is.
bastante simplista, por decirlo así, de lo que realmente es. So we'll go with papacy. It's a close approximation for our purposes. Diríamos que es el papado, es una aproximación bien cercana para And nuestro six is? propósito. Ahora, el sexto, ¿cuál sería? Just a simple answer. Una USA. respuesta sencilla sería los Estados Unidos. So we might put an extra date after 1798 because we might say there's a wound and there's a death. Quizá pudiésemos decir una fecha We might extra además de have an extra date besides 1798. 1798 because we'd say there's a wound and a death. Pudiéramos decir de que hay otra fecha adicional aparte de 1798 porque sabemos de que hay una hay una herida y But una we'll muerte just, for our posterior. purposes, say that there's a death here. Pero para el propósito de este estudio diremos de que aquí es la muerte. So if the papacy dies, Así que si el papado muere, then we have a problem. entonces tendríamos un problema. Because if the papacy dies in 1798, Porque si el papado hubiese muerto en 1798, then we do the graphic as it's done here, put 1989 underneath it. y luego hubiésemos escrito esta gráfica aquí, We go hubiésemos from number puesto 6 to number 1989 debajo y luego colocas del sexto al you're going to séptimo, begin to have problems. enseguida vas a comenzar a tener problemas. I'm going to just say, what's the problem? Diré, ¿cuál sería el problema? It's probably too big a term and you're not going to know. Quizás sean dos términos bien amplios y tal vez no lo Can't give sepan, you a clue. pero no les puedo dar una pista, no les It'll be puedo too dar, easy then. porque si no sería ya muy What's the problem fácil. with that? Les pregunto, ¿cuál sería el Papacy problema? died El papado murió 1798. en 1798. Then what do we do? ¿Y entonces qué hacemos? Anybody? ¿Alguien? No, I just wanted Go to ahead. ask him to repeat the question. Oh, did I repeat it enough or not yet? No. So the papacy dies in 1798, El papado murió en 1798. and then Y entonces we have a graphic tenemos una gráfica that says que dice in 1989, que en 1989, which is a line here, lo cual es una línea aquí, that's where 1989 is. eso es 1989. It's the same line, Es la misma línea and what we do is we cut it y lo que hicimos fue and then we bring cortarla it underneath. y la trajimos justo debajo. Everybody knows that. Todos saben de Everybody eso. should be comfortable with that. Todos deberían de estar cómodas y cómodos con eso si Because if están you're en el not, you're not movimiento. comfortable with that. Porque si no estás en el movimiento, no estarías cómodo con eso Because o we made that cómoda. up. Porque eso es algo que creamos, Yeah? lo We agreed that inventamos. we made that up. ¿Estamos de acuerdo con que eso lo All inventamos? based upon how you read what? Todo basado con cómo lees, qué cosa, cómo lees qué. Verse 40. El versículo We 40. read verse 40 in a very different way to Adventism from its beginning to the present. Leemos el versículo 40 de una forma muy diferente al adventismo, desde su And comienzo it will be worth hasta el your while presente. revisiting those studies that show you the argument or the logic that we use to do that. Y si quisieras, también puedes ir a revisitar aquellos estudios que argumentan o te muestran la lógica detrás de todo eso, del We cómo did lo it puedes and we thought hacer. in English, you say you nailed it. We've sorted it out and we can move on. En el inglés diríamos, lo resolvimos y ahora podemos seguir adelante. But it's not that straightforward. Pero no es tan sencillo. Okay, so then we're going to say 6th to 7th. Ahora vamos a decir del And we sexto al already say the séptimo. 6th is the USA. Ya dijimos de que el sexto es los Estados Unidos. So the 7th is whom? ¿Quién sería el séptimo? So I knew people just going to say USA. Personas dirían de que otra vez los Estados Unidos.
That would just be USA. Que That'd be a simplemente proxy for sería, USA then. simplemente dirían de que fuera los Estados Unidos. Sería So- un, In the past, we would say it's the papacy. en el pasado diríamos que fuese el papado, que Is that right? sería el papado, correcto. That's what I said. In the past, we would say that's the papacy. Eso era lo que decíamos en el pasado, ¿no? De que era el papado. Someone can help me. Isn't that what the Time of the End magazine is going to teach? ¿Alguien me ayuda acá? Eso no era lo que enseñaba la revista del Tiempo del Fin. I'm worried now. People are just saying yes. Me preocupa porque ahora las personas comienzan a decir que sí. What we doing? You tell me, because I'm just going to say no. I already told you I think it's the papacy. Very few people are agreeing with me. Díganme ustedes porque yo estoy a punto de decir que no. Ahora veo de que hay Okay, let's break algunas it down. personas que están dispuestas a concordar conmigo, Let's go pero back to the Time of the End magazine. a ver, vamos a tomarnos un break. Vamos a ir otra vez a Came la in revista del Tiempo del various Fin. guises or editions. Vino en Right? varias Here we are, the ediciones, primary one, I'm going to call it. varios tamaños. Y That yo has a creería, picture of two people. y yo creía que hay una edición, por Who are the decirlo, two la people, original, en la cual en la portada The se boss ven of the dos UN? personas. ¿Quién serían esas dos personas, That's a Esther? facetious statement. ¿El jefe de las Naciones Unidas? Okay, if you don't know, that's fine. ¿Acaso? Ok, bueno, si no lo saben, está The todo picture, God bien. bless him. ¿Cuáles eran las personas en esa Pope portada? John Paul II Pope El Papa and y, and Reagan. Reagan. y Reagan, Papacy el papado and the USA. y los Estados Unidos. Because the USA is whom? Porque los Estados Unidos, ¿quién es? The armies and the Ujú. economic power or the Sería, bank of the papacy. sería el ejército y el poder económico o el banco del papado. So Esther has said the king of the north. Esther dijo el rey del So norte. the USA is not the king of the north. Entonces, los Estados Unidos no es el rey del norte. That's what's in the Time of the End magazine. Eso era lo que decía en la revista El Tiempo del Fin. Yes, we all agree with ¿Sí? that. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? So if that's the papacy, Sí, que si ese es el papado, we'll put the USA in here. vamos a colocar los Estados Unidos aquí abajo. All we'll say is that there's an anomaly here. Y lo que diré es que aquí hay una anomalía. Is that right or wrong? ¿Está bien o está mal The eso? king of the north Que el rey del norte comes to make war with the king of the south. va a ir a hacer guerra con el rey del sur. I don't know how you would explain the verse. No sé cómo explicaría en el I'm just going to versículo, say sometime after 1798. pero diría un tiempo después de 1798. In 1798, who's the king of the south? ¿Quién es el rey del sur en 1798? France. Francia. King of the north is the papacy. El rey del norte es el papado. And where will we get from France to, we'll just say Russia? ¿Y cómo fue que llegamos de Francia a, vamos a decir, We Rusia? do that somehow or another. Hicimos Russia eso de una becomes the forma u king of the otra, south, porque Rusia se tornó el rey del sur and then the king of the north is going to take revenge y entonces el rey del norte va a tomar venganza sometime after. en algún momento Okay, después. with that? ¿Están bien con eso? And this movement says that sometime after is when? Y este movimiento dice que un tiempo después, ¿cuándo? ¿Cuándo fue eso? 1989. 1989. Yep. That's the essence of that booklet. Esa es la esencia de ese librito. So, ese- was that Ujú. correct or wrong? Esa revista. Así que, ¿está bien o está mal? Okay.
I'll go with both. Bueno, vamos a decir okay with las both? dos cosas. También sigo las dos cosas, Cortis. Okay, are you okay with both? So También it's con right ambas and wrong? cosas. Es tanto equivocado como correcto. What you're saying? Could you repeat it? Sorry. ¿Puedes Papacy repetirlo? is the king of the north in 1989. El papado es el rey del norte en 1989. Right or wrong? ¿Está bien o está mal eso? That's what the booklet teaches. Eso es lo que enseña la revista. Is that correct or incorrect? ¿Está correcto o incorrecto? You think it's incorrect. ¿Crees que es incorrecto? So if it's incorrect, Entonces, si está incorrecto, then who is the army, ¿quién sería el the ejército? chariots, and the La ships? gente de a caballo y las naves. And who is the king of the north? ¿Y quién sería el rey del norte? I guess you would argue Supongo que it's the argumentarías United que States using its own resources. serían los Estados Unidos usando sus propios Is that what you're saying? recursos. Eso es lo que estás diciendo. So if that's the case, Si ese fuese el caso, what's the Pope doing? ¿qué está haciendo el When Papa it says there's a holy alliance cuando dice que hay una alianza santa as opposed to a secular alliance? como contraposición a una alianza secular? What do you understand holy alliance to mean? ¿Qué quieren, qué creen que ustedes, qué creen que No, significa does Santa it Alianza? infer? Vamos a decir, What does that term infer when it says a holy alliance? vamos a utilizar el término inferir. ¿Qué infieren cuando se utiliza el término Alianza Santa? The relationship? No, just wait for it to translate. She can't hear you. The Pope was in charge of the relationship. Que el Papa estaba a cargo en esa relación. So that's my understanding. Eso es lo que entiendo. The term holy alliance means that the Pope is in control. Que el término Alianza Santa quiere decir que el Papa está en control. Today we would call it church-state relationship, Hoy en día le llamaríamos una relación de iglesia y Estado. would we? No. ¿Sí o no? Yesterday No. we would call it church-state relationship. Ayer le hubiésemos llamado relación de iglesia y Estado. Today we would call it what, Charity? Hoy en día, ¿cómo le llamaríamos? Charity. Culture and No. state? No. Not culture and state. ¿Cultura y Estado? No, no cultura y Natalie? Estado. Natalie, Nationalism? No. nacionalismo, ¿no? 2 words. Son dos palabras. Debbie? National. Debbie, State nationalism. nacionalismo estatal. Elder Terry Está brought bien. that term up at least last week, if not before. La anciana Terry trajo a colación ese término la semana pasada, si no es que She didn't antes. say this, I'm saying it. Ella no dijo esto, yo lo Might be estoy wrong. diciendo, pero puede ser que me But equivoque. state nationalism, I think, is a different expression to say church and state. Nacionalismo estatal, creo yo que es una expresión diferente a, And vamos we a don't decir, like the word church iglesia y because Estado. church isn't national. Y ya no utilizaríamos o no nos gustaría la palabra iglesia As porque hoy Charity en said, día, culture. la iglesia no es algo nacional, sino Is como everybody Charity okay dijo, with that? sería la cultura. ¿Están todos de acuerdo con So eso? long, I have no idea why we're even talking about that. Hace mucho tiempo que no sentía de que no that? tenemos ni idea de qué estamos hablando. 30 minutes. Good, I'm running. ¿Cómo es? Me quedan Um, 30 minutos. Bueno, Let me write that down. déjeme escribir esto. Oh, so Holy Alliance. Santa Alianza. Blessing said Blessing dijo that is church in control. que eso quiere decir iglesia bajo So, control. didn't actually say that, but that's fair No, enough. al control, perdón. Iglesia al So that's control. the Pope. No lo dijiste, pero vamos a Blessing. decir que sí. I'll put it in Diríamos quotation marks 'cause entonces that's not an accurate definition. que es el papado, vamos a ponerlo entre comillas porque no es una definición precisa. And ¿Y who? quién más?
call it USA diríamos Estados without Unidos defining what that means. sin definir qué quiere decir eso. So this is John Así que este es Juan, and this is Reagan. Juan Pablo II, ¿no? Y aquí de este lado, Reagan. REA. AM? Disculpen, ¿cómo es que se escribe? So Ah, ahí está. everybody okay with that? ¿Todos de acuerdo con eso? Okay, so there are now several problems we've got. Ahora, ya enfrentamos varios problemas allí, So- en esa lógica. If the papacy was dead Si el papado estaba in muerto 1798, en 1798, how can it have Holy Alliance? ¿cómo es posible que llegue a tener una alianza santa? So what we're going to do here, ¿Qué haremos entonces aquí? obvious, guess, come on. O- Shout out. obviamente, Sorry? Resurrection. resurrección. I'll put alive, Voy a escribir aquí vivo, resurrection, pero es resurrección. okay? Is that resurrection? Is that how you spell it? Yeah? Sorry? Just resurrect. It's not double S? Okay. That better? Resucitado. Is that still wrong? Okay, so that's resurrect. Where do we get that from? ¿De dónde obtenemos eso? I mean, Bible. De la Biblia. ¿En qué parte está? Book. Libro. Book. ¿Cuál? ¿Cuál libro? Revelation Apocalipsis 17. I thought you 17. were gonna say 1798, so I thought. Revelation 17, the verse I want. ¿Cuál sería el versículo? 9. 9. That sounds quite close. Someone come up with the Suena- verse. Just shout out the verse when you found it. Cuando lo encuentren, lo gritan, por favor. We could go to 13, but we've gone to 17. If you want to give me 13, chapter and verse, I'll do that too. 3? 10. 10. Happy with 10? Versículo 10. ¿Están bien con ese? Yeah, I would have gone for 8, but I didn't want to. Are we happy with 8? ¿Estamos bien con el versículo You 8? want to give us Está bien. 13? Entonces el 8. ¿Quisieras darnos el de Apocalipsis 13, ready? Andrés? Cuando ya estés So, listo. Now we're going to say, based upon this structure, Ahora that diré, it resurrects in 1989. ahora diremos, basados en esta estructura, que resucita en It all 1989. seems to fit. Parece que todo cuadra. So we're going to go with 13.3. Vamos con el 13.1. So we'll put 13.3. Ok, adicionalmente agregaré 13.3, perdón. So there are a couple of problems with all of this. Ahora, hay un par de detalles con todo esto, problemitas. So we'll create, say, problems. Voy entonces a We'll escribir call it que problems. esto We might call it something else. crea problemas. Yo le voy a escribir como problemas, pero Why? capaz ustedes lo dirían de otra forma. El We'll primero, call, hope this is a diríamos respectful term. que voy a Not my utilizar term. esto de una forma respetuosa. No es mi término, sería el Papa de Hitler's Hitler. Pope. El Papa de Hitler. What does Hitler's Pope mean? ¿Qué quiere decir esto de el Papa de Hitler? There's an alliance. Que hay una alianza, Hitler's in charge. Hitler's a puppet. Hitler está a cargo o Hitler es una marioneta. Not the title. That's the title of a book. Ese es el título de un Don't be fooled libro. by the- Don't be fooled by the title of the book. Ese es el título de un libro. No se dejen engañar, And you said Hitler's puppet. no se dejen engañar por por el título de un libro. So, Tenemos, what this is telling us, I've just used this from the title. como le han is that dicho, There's an alliance between the Pope simplemente basándome en el libro, hay una alianza and entre el the Papa Third Reich. We won't say Germany. y el Tercer Reich. Diríamos, no quiero decir Alemania, el Everybody Tercer okay Reich. with that ¿Están bien? idea?
con esa idea. Okay. So why on earth is and why does the Pope want to go into an alliance with Hitler? Entonces, ¿por qué razón el Papa iría a entrar en What's alianza the con Pope's Hitler? objective or the papacy's objective? ¿Cuál sería el objetivo del papado o el objetivo del Papa? Over here? Por Sorry? acá, Soviet Union? Unión Soviética. Power? ¿Poder? Who wants power? ¿Quién quiere el poder? Power to do what? ¿Poder para hacer qué cosa? To rule what again? ¿Para gobernar qué cosa? So when it died in Cuando murió 1798, en 1798, we had the papacy there. tenemos al papado allí. Who actually died? ¿Quién murió? I know this is going to be very gendered, bordering on sexist. I apologize. Lo que voy a decir yo sé que va a sonar Who bastante died? sexista. Me va a disculpar por 1798. eso. ¿Quién murió en 1798? The woman died. La mujer murió. Anyone else? ¿Alguien más? What choices do we have? ¿Qué elecciones tenemos? Woman? Mujer, Sorry? Pope Pius, that's the woman, I think. I think she's going to say that's the woman. Pío, eso era lo que The quería husband. decir. Creo que eso sería la mujer, ¿sí? O el But in esposo. Revelation 70 doesn't call them husbands. Pero en Apocalipsis 17 no se Says the llaman kings who commit esposos, fornication. sino que dicen los So who reyes dies? que cometieron fornicación. Así que The ¿quién woman or the murió? man? ¿Quién muere, la mujer o el hombre? There's an old study, 2007, that says the woman is the Hay un estudio bien viejo de Revelation 2007 que dice 17 woman is the que la mujer de Apocalipsis 17 es she quien, jumps from head to head. que va de cabeza en cabeza, She's the perpetual. She's que the ya daily. es el continuo, She el doesn't die. perpetuo, nunca muere. It's the men that die. Es el hombre que And muere. who killed the men? ¿Y quién mató al hombre? Who? ¿Quién? Who killed them? Who killed all those men? ¿Quién mató a todos aquellos No, woman hombres? didn't do it. That'd be a bad thing. No, las mujeres no lo hicieron, eso sería algo feo, France. ¿no? Sino Francia fue. France sets up the papacy. Francia estableció el With whom? papado. ¿Con quién? Clovis. Con And brings down the Clodoveo. papacy Y también lo destruye with con Napoleon. Napoleón. But it doesn't do anything to the Pope. Pero eso no le hace nada al Papa. Putting a man in a prison isn't doing anything. Poner a un hombre en una They prisión no just es put another nada, Pope up. porque the next simplemente va a day. surgir otro Papa al otro día. They put another Pope up the next day, didn't they? Y de hecho colocaron un Papa al siguiente día. No, no lo hicieron. What France did, what Napoleon did was what? ¿Qué fue lo que hizo Francia? ¿Qué fue lo que hizo Napoleón? Made war Hizo guerra with Europe. con Europa. Why? ¿Por qué razón? Not because of power, No por poder, to deliver the punishment. sino para llevar a cabo un Where's castigo. that punishment found? Daniel? ¿Dónde se encuentra ese castigo? ¿En Daniel qué? Daniel 11? Daniel 11. Is it 11? El 11 era. I was going to go to think to 9 or 8. Estaba pensando más bien el 8 o el 9. What's going to be poured upon the desolate? ¿Qué es lo que va a ser Daniel arrojado 9, sobre el some desolador? verse. Daniel 9 en alguna parte, algún Punishment's versículo. going to come on Rome, El, papacy, for what it did. el castigo va a venir sobre Roma o al papado por lo que hicieron. So God is going to raise up Napoleon. Así que Dios va a levantar a Napoleón It's going to bring hatred into the heart of France. y va a hacer que el corazón de Francia se llene de Where's that odio. found? ¿Y dónde se encuentra eso? Revelation, Apocalipsis qué? not 11.
11 no, So el we're 11 keeping no. pattern. Es un patrón repetitivo. Who brings down Babylon or whatever we want to call it at the end of the world? ¿Quién trae a 17. su destrucción a Babilonia o como lo quieren Kings llamar al wanna final del mundo? seek revenge upon her. Los reyes son los que quieren Are we okay with that? vengarse de ella. Hopefully we're ¿Estamos not de going acuerdo too con eso? fast. Espero que no esté yendo muy Okay. rápido. So, 1798, Entonces, that death is the en mil- death of the partner, En 1798 fue la muerte del compañero, not the church. no de la iglesia. Yes? ¿Está bien? So, what's Hitler's Pope is World War II. Yeah? Entonces, el Papa de Hitler, eso es la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? World Correcto. War I is a prelude for World War II. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial fue un Just preludio de la like- Segunda Guerra Mundial. Así como 2016 2016 is a prelude to fue un preludio de 2024, so to the real Sunday law. de la verdadera ley Are dominical. we okay Exacto. with that? ¿Estamos de acuerdo con eso? So we'll forget World War I, World War II, Hitler's Pope. What's that story? Entonces, olvídense de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, el Papa de Hitler. ¿Esa historia de qué trata? Los reyes están What muertos. does we'll call it the woman need to do? ¿Qué necesita ahora la mujer hacer? ¿Qué necesita hacer? We'll say and find another lover. Vamos a decirlo así, encontrar un otro What is amante. ¿Quién sería esa? It's on the board. No, it's O on the ese. board. Está en la pizarra, está ahí en la pizarra. USA. Los Estados Unidos. That's the next king that comes up. Ese sería el próximo rey que surge. And the USA says what? Y los Estados Unidos, ¿qué dicen? I'm a Puritan. Yo soy puritano, I don't commit fornication. no cometo fornicación. Are we okay with that? ¿Está bien así? ¿Están de acuerdo? Sí que, What? Oh. So she has to Entonces, hang around ella tiene que until what? esperarse hasta que The next opportunity. la siguiente A oportunidad suitable king. en la que encuentre un rey que se ajuste a su estándar, a Which ends su... up being Hitler. que resultó ser And Hitler. what does the Pope want to do? ¿Y qué es lo que el Papa o el papado quiere hacer? Primer paso. What's step one? ¿Cuál sería el primer paso? Sorry? Perdón, Territories. territorios. Step one. Primer paso. Verse 40. Versículo 40. Destroy the king of the south. Destruir el rey del sur. You can either say it's revenge Pudieran decir que es venganza or it's the first step to regain what was lost. o el primer paso de recuperar lo que se perdió. And now, Y ahora Pope wakes up, el Papa se looks for despierta, France, ve hacia Francia and France says, not me. y Francia le dice, no, yo no. That baton, like a relay, got passed on a long time ago. Esa batalla pasó ya hace bastante tiempo atrás. Russia. Rusia, la Unión So Soviética, that's what World War II is, in a very simplistic fashion. de eso se trata la Segunda Guerra Mundial de una forma bien So fácil de entender, simplista. El Papa de Hitler. Pope's around way before 1989, where we said the resurrection. Ahora, ya saben, el Papa estaba allí rondando mucho antes de 1989, de su resurrección. Did the Pope resurrect? Entonces, el Papa resucitó 1939, whatever date you want to give. en 1939 o cualquier otra fecha que ustedes quieran decir. It'd have to be ¿Será? before that, because you'd have to go to World War I, of course. Si tiene que ser, Is the Si Pope gonna dicen resurrect antes, before that time? si dicen antes, tendrían que ir a la Primera Guerra Mundial, por supuesto. ¿Está el Papa or no? resucitado para ese So my entonces? question is- ¿Sí o no? Does papacy Mi pregunta ahora es, ¿el papado Resurrect. resucitó before? antes? No.
during durante World War One and la Two. primera y la Segunda Guerra Mundial. Is that a resurrection ¿Es una of the resurrección papacy? del papado? Yes or no? ¿Sí o no? You can say yes or no. Or yes Es- and no. ¿Es sí o no? One. Yes or no? ¿Sí o no? Yes? ¿Sí No? o no? Okay. So it's a trick question to begin with. Es una pregunta complicada. There is a king of the South. Hay un rey del sur, sí. Soviet Union. La Unión Soviética. Trick question because the papacy is the woman and she never died in the first place. La parte complicada es que aquí hay una Remember? mujer que nunca murió en primer lugar. So the ¿Se acuerdan? resurrection is the resurrection of what? Así que la resurrección es la resurrección de qué cosa? The partner Del of compañero state power. o del poder Are we okay estatal. with that? ¿Están de acuerdo con eso? So is there a resurrection of state power? Así que, ¿hay acaso una resurrección del poder estatal? Yes or no? ¿Sí o no? We'll go with World War II. Vamos Hitler and the entonces. Third Reich, is that the resurrection of state power? Vamos a ir entonces a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hitler, el Tercer Reich. ¿Esa es la resurrección del poder estatal? ¿Sí o no? Okay. So someone says yes, someone says no. Alguien dice que sí, otra persona dice que no. Does anybody want to say why they're saying yes or why they're saying no? ¿Alguien se atreve a decir por qué dicen que sí o por qué dicen que no? Okay, so Monica says the refinement of that question is, was there an attempted state resurrection? Ahora, Mónica dice que fue un intento de la I think resurrección we'd del say yes to Estado. that, but does it work? Diría que pudiésemos decir No. que sí a eso, That's pero why it's a ¿funcionó? yes and a no. Así que no. Y esa es la It's a razón por la failed cual es attempt. un sí y no. Es un By intento the way, fallido. who stops them? Por cierto, ¿quién los Who para? stops the resurrection in that history? ¿Quién para la resurrección en esa historia? ¿Quién la Sixth detiene? Kingdom, the El USA. sexto reino, los Estados We Unidos. okay with that? ¿Estamos bien con eso? So not only is the USA not going to be the state supporter, Así que no solamente los Estados Unidos van a ser el que ayuda al Estado. it's gonna. I'll say it's gonna keep. I'm gonna cheat. It's gonna keep No. her buried. No van a ser el Estado que apoye, perdón, She's not sino dead. que la van a No mantener one's allowed to enterrada. this thing, this alliance. Ella no está muerta, recuerden. So that's Nadie problem one. está permitido crear esta Then there's esta problem alianza. two. Ese es el primer So problema. problem one is, El primer problema es, en which resumen, I think we've answered. creo que ya lo respondimos. The Pope, we'll call it El- the Pope resurrection because el we've got pa- all of this stuff here, dead and alive, and it's the papacy, etc. El Papa, vamos a decir la resurrección del Papa, porque tenemos todo esto, muerto y vivo, etcétera. We've got it Apocalipsis coming alive 17. in 1989. Llegamos a 1989. Is that the right time? ¿Es el momento correcto? Yes. The right time. Verse 40. Sí, ese es el momento correcto, el According versículo to us. 40. De acuerdo con This nosotros. story here. Esa es esa historia de This is acá. our version. Esa es nuestra versión. This is our version Esa es nuestra of verse versión 40. del versículo You've 40. got to remember that. Tienen que recordar eso. Based upon our version of verse 40, yes, everything's fitting right. De acuerdo a nuestra versión del versículo 40, diríamos que sí, todo There's a cuadra. problem Pero hay un problema, which this graphic el cual este gráfico, can't point to it. I guess I'll point to it. This one here, which this graphic deceives you about. este gráfico aquí, este es el punto just donde el explore gráfico te that. engaña. Vamos a explorar un poco sobre eso. If anybody's confused or I'm going too fast, tell me to stop and we'll revisit. Si alguien está confundida o Okay, quieren que so pare, We're just going to podemos look parar at y después rise revisarlo the nuevamente. seventh kingdom. We're not going to identify who it is. Aquí pudiésemos notar entonces el surgimiento del séptimo reino. No vamos a decir quién es, The no rise le of the vamos a seventh kingdom. identificar. El surgimiento del séptimo reino. And we're going to go for three versions.
Y vamos entonces a tener tres Version versiones. Looking Primera, for a date. vamos a ver una fecha. We'll do it the other way around. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a darle la Someone says vuelta. Sunday law. Alguien dijo ley I dominical. think it's Sunday law. Yo So no go, creo que sea la ley Natalie said dominical. 2021. Natalie dijo 2021 2021. used the term Panium. 2021 y ella utilizó el Next término Panium. El siguiente It says on the board. está en la So pizarra. here, Está justo aquí. yeah, so that one was easy. Esa fue fácil. And 1798. Y 1798. Same story, La misma historia, just picking different points. pero desde puntos de vista diferentes. So we can then say this Pudiésemos decir entonces que esto, 1798 1798, is the rise es el surgimiento of what? de qué cosa. On the board. Está en la It's pizarra. on the board. Está en la pizarra. En la pizarra digital. It says number 3, version 3, 1798. Lo dice ahí, en el versículo 3, 1798. Yeah. The problem with this El problema con esto sería is that you reverse engineer this. que estás haciendo ingeniería en reversa. So just want to make sure that we understand that. Quiero estar seguro de que And then comprendemos eso. 1989, 1989 21 y 2021 are just waymarks in that story. son solamente hitos en esa historia. Okay. So when I say we've back engineered it, because we're saying we already know the answer. Cuando dije de que estábamos haciendo ingeniería en reversa es porque sabemos de que conocemos la respuesta. What's the great test? ¿Cuál es la gran prueba? When did we know? When did we sort all of this out? What year? ¿Cuándo resolvimos todo esto? ¿En qué año? 2018. 2018. Midnight Cry said what? El clamor de medianoche que dijo, New nuevo, great test. una nueva gran The prueba. great test is not Sabbath, La gran prueba ya no es más sábado, is es equality, gender, igualdad, call it- género, a cultural phenomena. le llamaré un fenómeno cultural, Issue, because I can't spell phenomena. un problema It's a cultural. cultural issue, nothing to do with Sabbath. Es un problema, un tema cultural, nada que ver con el sábado. So I don't know many things. I don't know this thing. What I'm Ahora, about to say. Ahora, no sé muchas cosas, pero yo no sé lo I have siguiente, no lo que idea voy what a counterfeit decir. means. No tengo ni idea de lo que quiere decir just say that. falsificación. Solo quería decir eso. So don't say, why did that person say it? Is the papacy good or bad? ¿Es el papado bueno o malo? Are they on the right side or the wrong side of the issue? ¿Están del lado bueno o del lado malo de este problema el día de hoy, de este tema? Put your hands up if it's bad. Ponga su mano arriba si creen Oh, que es malo. You, because you want to. Charity says, Charity dice you que, look back as well, checking. Bad. que es Oh, malo. 2 people, 3. Good. Y ahora, ¿quién dice que es Who's bueno? the popes or the papacy? We'll say the popes, avowed enemy. ¿Quién es el enemigo jurado del Papa? Trump, Trump, not you, no tú. not Adventists. No es el adventismo, Trump, es Trump. Trumpism.
o el trompismo. So the papacy is good. Así que el papado es bueno. When did we know that? ¿Cuándo For nos sure. enteramos de eso? Cuando tuvimos la certeza. 2018. Whether you knew that or not, Bien sea que lo supieras o no, whether it was stated explicitly, which it wasn't, bien sea que fuese una declaración explícita o no, la cual no fue, and I don't know what counterfeit means. no tengo ni idea de lo que significa falsificación, pero el clamor de medianoche Ends up defining or explaining that the papacy is good at the end. termina explicando o definiendo de que el papado es Not bad. bueno al final, no So malo. somewhere along the line, Así que en algún punto, en toda la línea, papacy, el papado, are you happy to say the papacy was the king of the north? están contentos al decir o contentas al decir que el papado es el rey del norte. This history En esta historia, for Blessing. le pregunto a Blessing, Yes? Close ¿sí? approximation. Es King una of the north. aproximación bien cercana, rey del norte. And in 1989, and Y en the lead up to 1989, y eso 10 years, conllevó, whatever, is it the king of the north then? era el rey del norte en aquel momento. So the reason I asked you La razón por la que les is pregunto because we went through the Holy Alliance. es porque ya abordamos el tema de la I guess Santa I kind of Alianza. pressurized you to say that because it was holy, the Pope was in charge. Y creo que les puse un poco de presión porque si era santa significa entonces que el Papa estaba al control And therefore it was controlling the United States, y por lo tanto estaba controlando los Estados Unidos. which means that the Time of the End magazine was correct in its analysis. Lo que quiere decir que entonces la revista del Fin estaba correcta en este análisis. I'm going to say that then. Voy a, diri- voy a decir eso. So I'm going to say it's the king of the north Por eso voy a decir que es el rey del norte. because it wants to seek revenge upon the Soviet Union or Russia, Porque quiere vengarse de la Unión Soviética o Rusia as it tried to do during the world wars. de la misma forma como lo intentó hacer durante las guerras Do you mundiales. agree on that narrative that I gave for the world wars, that was the papacy doing that? ¿Concuerdan con esa narrativa de que fue el papado que estaba intentando hacer eso durante ese Ok, so periodo if de las that's the guerras case, mundiales? Así que si ese when did fuese the el Pope caso, stop being bad and became good? si ese fuese el caso, cuando el papa dejó de ser malo y comenzó a ser bueno? ¿Cuándo? 2013, I've heard. En 2013. Escuché, 2013. Cortis, We'll say the papacy in general. So you're going to go with France, with Francis. vamos a decir el papado en general. What's the Mm, second council? ¿Cuál sería un segundo consejo? When's Vatican II? ¿Cuándo ocurre el Segundo Concilio Vaticano? ¿En qué Well, momento? we've already agreed ¿Estaríamos de acuerdo that the papacy is the king of the north que el papado es el rey del norte, in 1979? 1798? Vamos a ver con Later. eso. Puede ser So, después. so it's long after Vatican II. So what happens after 1989? ¿Qué pasó después de Say 2 1989? years later. Vamos a decir 2 años después. Why is that significant? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué era importante esa Charity? fecha? Charity. No, we'll go with that so I don't have to repeat. The USA is ignored by No. the papacy is ignored by the USA. El papado es ignorado por los Estados Unidos. A bit more than ignored. Un poco más que ignorado sería. The alliance. The king, El rey, state power, el poder estatal, USA, los Estados Unidos, who's the servant or the tool of the woman, que sería el siervo o la herramienta de la mujer. so there's a holy alliance. Hay una santa alianza. What's that story that goes on? ¿De qué trata esa historia? ¿De 89 qué to va? 91 period.
en ese periodo de tiempo del 89 al 91. We mark 91 Marcamos 91 because it's the new presidency, I think. porque hay una nueva Is that right? presidencia, creo yo. Yeah. ¿Está bien así? ¿Sí? Is that not? It's not Bush. Am I mistaken? Era Bush, si no me equivoco, si no estoy mal. Curtis is looking worried. I believe you, but Corti se ve preocupado, te creo, pero we'll go with 89. I think I said vamos a 91. decir, Yeah. vamos a Okay, decir yeah. 89, So we've got Bush 88, now 89. Tenemos entonces a who's saying Bush what? y ¿qué dice? ¿Qué está Not his diciendo? literal words. No eran sus What's palabras America doing? literales, pero ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Going Not alone. that. Oh. Mm. It- it's preaching what is it called? Capitalism. It's spreading. Está, Who's the king of the north? está esparciendo el capitalismo. No. ¿Quién es el rey del norte? 1989. We've got it all here. It's the Mil- papacy. 1989 está aquí. Es el papado, el ejército de The Roma, military power is the United States. el banco y el poder militar son los Estados Time of the End Unidos. magazine. Eso está en la revista El Then Tiempo del what Fin. happens Y luego, ¿qué at pasa? that very time? En ese Mark preciso 91, momento, but it's 89. vamos a decir 91, pero es Something el changes. 89. Algo cambia. The story version of that, or parable version. Una versión Gorbachev? parabólica. You mean Nothing to do with the South. Someone said Gorbachev, something else? no. Nada tiene que ver el We rey could del go sur. with divorce, but remember they're not married anyway. Pudiésemos decir divorciados, pero recuerden, nunca estuvieran I casados. wouldn't say Rechazo, puede ser, theft, diría, robbery. robo, un hurto. So what is getting stolen? ¿Qué fue robado? Who's the robber ¿Y quién es el ladrón o ladrona of thy people? del pueblo? Joke. Eso era una broma ahí. The crown La corona that sits on the Pope's head is que se asienta en la cabeza del going to Papa be stolen será robada by the Pope's servant, por el siervo del Papa, which is the USA, que serían los Estados Unidos. which is a coup. Eso es un golpe de Estado. Así que ocurrió un Something golpe de that's never Estado, happened in the past. algo que no pasó en el pasado. The king say, Y el rey dijo, we'll do without religion, thank you very much. gracias, nos deshacemos de la religión We'll do it ourselves. y lo haremos a nuestro own modo. A nuestro modo. And they then take on the title of the king of the north. Y entonces tomaron el título del rey del Which is norte. why we have 1989. Y esa es la razón por la que tenemos Are we okay with 7, that, guys? 1989. ¿Están de acuerdo con esa narrativa, That story. con So esa historia? there's the two problems. Hay dos problemas. At the very moment, En el that mismo momento papacy is the king of the north in 1989, en el que el papado es el rey del norte en it 1989, loses the title immediately, if I can say it Pier- that way. pierde su título de forma inmediata si lo pudiese And decir de esa forma. Therefore, that has been missed in the Time of the End magazine and in many of our thinking. Y esa es la razón por la y eso se perdió de alguna forma en la revista So del Tiempo del They're Fin. the two problems. Hay dos problemas entonces ahí. Who is the king of the north? ¿Quién es el rey del norte? So let's try to summarize as we close what we've Va- va- said today. Vamos a intentar resumir We've mientras llegamos al reviewed final. our studies. Así que hemos revisado estudios We've pasados. seen that there's problems and complexities that we need to address. Hemos visto que hay complejidades y problemas que hay que abordar. Everything is predicated on the idea Todo se ha predicado bajo la idea that Daniel and Revelation are one book. de que Daniel y Apocalipsis son un mismo libro. Spoke
as an example about the red dragon. Hablamos como un ejemplo del dragón The rojo. red dragon is everything. El dragón rojo lo es We todo have to be careful when we take a narrow story, y tendríamos que tener cuidado cuando tomamos una historia bien a narrow estrecha, segment of history, una historia and turn the bien dragon pequeña de into la that historia thing. y convertir al dragón en esa cosa. Then we discussed Luego discutimos the King of the North sobre el rey del norte and some complexities about its death and resurrection. y algunas complejidades que tienen que ver con su muerte y su resurrección. And that was a bit of a windy story. There were many twists and turns. Y esa era una historia bien compleja, habían bastantes What cosas we can enredadas. Lo que is that podemos ver the woman never dies in es real que life. la mujer nunca murió en la vida real, It's state power that dies. sino que fue el poder And it's estatal state el que power murió. that needs to come back into play. Y luego el poder estatal es el que tiene que volver Napoleon and the Napoleonic Wars or the European Wars. I'm going to a say of tener, 1798. It's not volver a tener su rol en la historia. Y pudiésemos decir, bueno, es Napoleón, las guerras the napoleónicas. next king that Va a comes decir up, which is the 1798. USA, El próximo rey surgió, los not Estados only Unidos, rejects that relationship in its own land, y no solamente rechazó esa relación en su propio the territorio, earth, la but tierra, prevents it happening in the sea. sino que también previene que pase en el mar. As a century and a half later, Supongo que es un siglo después, más o menos. and that's World War One, World War Two. Y eso es la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Then, Mundial. En papacy, aquel the woman, entonces, el papado, la ends up mujer, doing what? termina haciendo qué cosa? Going back Va de to the vuelta United States a los Estados Unidos and making an alliance with them, y establece una alianza con ellos. and that's when the story begins to become complicated. Y es en ese momento donde la historia ya se comienza a tornar bien Because now complicada, we have to start dealing with sixth and seventh kingdoms. porque ahora tendríamos que comenzar a lidiar con los But reinos before we do sexto y that, séptimo. Pero antes de we have eso, to realize that in 1989 there's daylight robbery going on. tenemos que darnos cuenta de que en 1989 hay un robo, un hurto a plena luz del día, That the papacy gets sidelined in its mission, que el papado es silenciado en su misión and the United States takes on that crown or that mantle y que los Estados Unidos toman ese to manto, rule esa the world. corona, para gobernar el mundo. Now, Y the ahora United States isn't really seeking revenge, los Estados Unidos no están buscando venganza, no más, because that's what the Pope wanted to do. porque eso es lo que el papado quiere, But prophetically, we could argue that it is. pero proféticamente pudiésemos decir que But sí. now it just wants to rule the world. Pero ahora simplemente quiere Only do gobernar that in todo el 3 mundo steps. y solamente puede hacer eso en 3 pasos, 40, 41, and 42. 40, 41 y 42. And so this movement's grown in its understanding Este movimiento está creciendo en su comprensión about the story of the King of the North, and it's much more complicated than we've realized. sobre la historia del rey del norte y que es mucho más complicada de la que nos llegamos a dar cuenta. Let's close with prayer. Vamos a cerrar con una oración. Holy God, we thank you Santo Dios, agradecemos that you have brought us through que nos has a difficult traído and painful path por un camino difícil y doloroso over this past 1 hour. en esta última There hora. have been many twists and turns in this story, Han habido muchas cosas enredadas en esta historia and even now, e incluso ahora myself yo and mismo others, I'm sure, y otros seguramente are not settled. aún no están confused. consolidadas. We still have questions Pueden estar that we need confundidas. answers for. Hay preguntas de las cuales requerimos respuestas. The incentives Danos incentivos
that we would Motívanos be motivated para que estemos to put away motivados our worldly cares and worries, y dejar a un lado los cuidados and our mundanales energies, y colocar toda nuestra energía y focus our fuerza, attention enfocar nuestra atención to understanding these events, y entender estos eventos, these stories. estas historias, Because as we do that, porque a medida que lo we'll have hacemos, a clearer understanding of not only what your will is, tendremos una mejor comprensión no solamente de tu voluntad, not only what the will of our enemy is, Satan, no solamente de la voluntad de nuestro enemigo, Satanás, but we'll have a better understanding sino de una mejor comprensión of your righteousness de tu justicia and therefore our humanity. y por lo tanto de nuestra In humanidad. Jesus' name. En el nombre de Amén. Jesús, amén. I want to thank everybody who joined us online, Quisiera agradecer a todos quienes nos acompañaron en línea. and we meet local time Nos volveremos a ver about 12 hours from now, más o menos dentro de 12 we're, horas. UTC +1, and it's at 8:30 a.m. Sería la hora UTC más 1, sería más o menos 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana, sí. 15. 8:45. UTC 8:45. +1. UTC más 1, Thank you very much, everybody. who zona joined us. horaria. Gracias entonces a todos por unírsenos.